cambió un poco la dinámica de registro a partir del día de hoy. Hasta hoy, ustedes se enviaban a una liga y se les enviaba el acceso vía Drive. Entonces, ahora se va a cambiar. Ustedes van a ver la liga de acceso en toda la publicidad de las asociaciones legalmente constituidas o del hashtag Gremio Inmobiliario Unido QRO, y entonces se van a registrar y en automático les va a regresar lo que es su contraseña. Así es que, licenciado, estamos muy contentos de que nos estés apoyando el día de hoy con esta conferencia y pues bueno, nos quedamos con el micrófono abierto. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ti, China, por la invitación. Al contrario, muy agradecido porque nos puedan dar tanto a la Notaría 31 como a un servidor la oportunidad de estar con ustedes y justo tocar un tema que normalmente nos llega a generar ciertos dolores de cabeza, ¿no? Siempre llega a pasar nosotros que nos dedicamos a este ramo, llegas a encontrarte con cosas o te llegas a parar en el camino en el que a lo mejor el propietario del inmueble que tú quieres vender o el inmueble que tú estás pretendiendo a lo mejor hasta arrendar, tiene un cierto problema respecto a una sucesión, ¿correcto? O un testamento. O simplemente en la cuestión de tratar de generar esa conciencia, porque es una conciencia, poder otorgar tu testamento público. En realidad, esto es muy importante y cobra cierta relevancia en virtud de que, como lo vamos a ver posteriormente, ahorita vamos a entrar en el tema del testamento, pero posteriormente nos daremos cuenta que es todo un proceso bastante largo el que genera poder adjudicar un inmueble cuando no tenemos un testamento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que nos otorguemos esto. Y justo por esto también se hacen estas campañas que se hacen año con año. Digo, muchos lo saben por ahí en septiembre, que es el mes del testamento, en el cual se genera una campaña para poder incentivar a la población a que acudan ante un notario público y con esto reducir los índices que se tiene también de sucesiones intestamentarias que se tienen tramitadas en juzgado y todo esto, y sobre todo dejar certeza jurídica y seguridad a las personas que más queremos. O sea, al final de cuentas son las razones de eso. Justo por esto estamos iniciando con esta plática y me gustaría iniciar por la solución, ¿no? La solución para no poder tener una adjudicación, para no tener que estar en el juzgado, pues la solución de esto pues es tener un testamento, ¿no? Les estoy compartiendo ahorita en pantalla. Vamos a decir qué es un testamento, ¿sí? Esta pudieran entender, dividirla un poco en ciertas fracciones. Nos dice que el testamento es un acto personalísimo. Ojo, al referirnos que es un acto personalísimo, es que no puede venir Juan a querer otorgar un testamento de Lupita, ¿sí? No puedes ir tu hijo a decir, oye, vengo a la notaría porque quiero hacer un testamento de mi mamá, porque mi mamá ya me dijo cuáles van a ser las... ¿Qué? Porque atañe específicamente a la persona y es el que tiene que acudir ante el notario público a solicitar este servicio, ¿sí? Justamente también nos establece dentro de la definición que existe un poder, que existe una cualidad del testamento. La primera, que es revocable. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros como ciudadanos podemos acudir ante notario público y otorgar un testamento público abierto, veces que nosotros queramos, ¿sí? Y podemos estarlo cambiando. Siempre va a tener validez el último testamento que se otorgue, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a lo mejor hoy mi intención es dejarle todos mis bienes y dejar como heredero a mi hijo Juan, porque la verdad es que me ha tratado muy bien durante todos los años de mi vida y he decidido que él se tendrá que quedar con esos bienes. Pero ¿qué pasa si dentro de mi testamento mi hijo ya no tiene las mismas cuidados o las mismas atenciones conmigo y yo considero simplemente que ya no es necesario o ya no tengo la intención de dejarle las cosas a este hijo, sino que se las quiero otorgar a otro de mis hijos, ¿no? O repartirlo entre varios de mis hijos. En este caso, yo acudo ante notario público y revoco mi testamento anterior para que pueda surtir efectos de nuevo, ¿sí? Esto nos ayuda mucho porque luego la gente llega a pensar, decir, porque no estoy seguro, ahorita mi intención es esta, pero no sé, todavía estoy pensando. Es muy importante que sí se cuente con un testamento, que ahorita si tu intención es una, trabajes con esa intención y tu proyecto de testamento esté elaborado con esa, pero si tú en un futuro quieres cambiar eso, lo puedes hacer y lo puedes decidir en cualquier momento y lo puedes revocar. Ojo, otra característica que nos hace excepto que nos dice es un documento que se otorga de manera libre. Es decir,
nosotros vamos ante notario público y no nos puede ejercer ningún tipo de fuerza en contra de nuestra voluntad para que nosotros podamos obtener testamento. Esa voluntad nos puede ir a presionar. Muchas veces pasa que los niños, no sé si les ha tocado, seguramente, porque en todas las familias ya pasa, que de repente vénganse a la notaría, vamos a ir a ver el testamento para que ya me dejes la casa y me dijiste que me ibas a dejar. No, no se testamento y nosotros al momento de otorgar el testamento otorgamos este tipo de cosas, porque si se llegará el típico caso en el que los hijos dicen, oye, necesito que mamá me deje esa casa porque dice que me la deja, entonces la paga para que eso lo establezca en testamento, ¿sí? Bueno, en su testamento. Y normalmente lo que se hace aquí, y se hace en todos los casos en las citas de testamento, es siempre darle oportunidad al garante de la de saber cuál es el proyecto, cuáles son sus intenciones, y hacer justo saber que el testamento es un punto libertario tiene, porque las personas tienen que decidir qué hacer con su testamento, ¿correcto? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que esto del testamento, hay que repitiendo un poquito, que es un acto que puede ser revocable y que es un acto completamente libre. Entonces, ¿qué pasa con este testamento? La persona acude a una persona capaz dispone de sus bienes y de sus derechos, ¿correcto? Es decir, al momento de hablar de bienes, también establecemos que cumple también ciertas obligaciones que pudieran persistir después de la muerte. No solamente cosas buenas, eso hay que considerar, pensar que todos, más hereditaria la conforman solamente pues tus casas, tus coches, tus alhajas, tus barcos, todo esto. Pero no, en realidad también tiene las obligaciones justo que son posibles o existentes después de la muerte. Justo por esta razón existen los seguros. Cuando uno contrata, por ejemplo, un crédito hipotecario para poder solicitar el crédito de una casa y para poder comprar una casa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justo para esto nos sirve, para que el asegurador le cubra al banco el adeudo que se tiene con anterioridad y posteriormente se puede dar dicha obligación. ¿No? No es necesario que esta subsista la muerte. Por eso les comento, es bien importante, todos los bienes, incluyendo tus bienes y todos sus derechos. Y dentro de esa bolsa, pues también tenemos las obligaciones. Ahora, un dato súper importante, se declara lo que tú vas a decir después de tu muerte. Ojo con esto, en realidad tú lo que dispongas en tu testamento siempre va a tener validez, pero hasta que tú no estés en este mundo, ¿sí? Es decir, que tú hayas fallecido. Antes de eso, no hay ningún efecto del mismo, ¿sí? Muchas veces, ¿sabes que hay un testamento? Y pues dejé a lo mejor una casa para mi hijo en legado y pues ya no le puedo hacer nada a la casa porque pues ya se la dejé, lo que quiero es, porque me conviene, vender la casa, ¿no? Y mucha gente se queda con la idea de, ay, yo no puedo porque ya la dejé en el testamento. No. Tu testamento va a incluir tus bienes presentes y futuros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede ser el día que tú fallezcas, en el momento que tú fallezcas, a lo mejor las casas que tenías ya no tienes 5 casas, a lo mejor solamente tienes 2, ¿no? En realidad, por eso es bienes presentes y futuros. Y tú quieres hacer algo con tus bienes completamente, lo es, nadie te detiene y tú puedes realizar los trámites que quieras hacer, puedes vender, pues lo que tú quieras con tus bienes. Hasta después de tu muerte es cuando entonces se va a hacer lo que disponga el testamento. Antes no. Luego, aquí justo en esta parte, me gustaría hacer una mención cuando hablan después de la muerte. Mucha gente dice que, o a veces echa mucho término, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Mucha gente luego se lleva a la concepción de que dicen, mi mamá me acaba de dejar la casa, me la acaba de heredar en vida, y ellos se sustentan ya como dueños y esto. Es bien importante que cuando ustedes revisen la documentación del inmueble, establezcan bien a nombre de quién es. Lo más seguro es que el inmueble sí esté a nombre de la persona pues de la mamá, ¿no? Esto de llamar como herencia en vida no es otra cosa más que una donación, ¿sí? Entonces, si a ti te van a heredar algo en vida, lo que en realidad están haciendo esas personas o lo que deben hacer esas personas es tener una donación hacia ti, ¿sí? Y en la cual se va a emitir un título de propiedad de ese inmueble, de esa casa, de ese terreno, que tu mamá te está donando cierto inmueble, ¿sí? Eso es en realidad, no hay que confundirlo, porque sí se presta mucho a que digan, ay, me lo están heredando en vida. No, es una donación, ¿correcto? Ahora, nosotros al establecer un testamento, como les comentaba, es este acto que otorgas de manera personalísima, que es revocable, que es libre y que otorga a una persona que manifiesta su voluntad respecto de su patrimonio, estableciendo ciertos herederos o ciertos legatarios. En esta parte, tú como compareciente solicitar que se te haga justamente tu testamento y vas a tener previamente una entrevista con la gente de la notaría, con los abogados, con el notario, en el cual vas a poder establecer un proyecto de cómo va a quedar tu testamento. En este caso, va a haber dos diferencias muy importantes. Siempre luego llegan a confundir las figuras dentro de un testamento. El primero o el universal de esto tenemos que son todos los derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio del finado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El heredero
siempre va a ser esa persona que sea el propietario de toda esa masa hereditaria, ¿correcto? Y eso incluye bienes, derechos y también inclusive, perdón, obligaciones, ¿sí? Que se hayan transmitido de parte de la persona que haya fallecido. Pero luego llegan a confundirlo con otra figura que se conoce como legado. ¿Cuál es la diferencia? Tú en realidad puedes ser heredero de una persona y vas a serte propietario en su momento de toda esa masa hereditaria, hagamos pensar que esto es como una bolsa en la cual vas metiendo todos tus bienes, todos tus derechos y todas tus obligaciones y el día que tú falleces, esa bolsa se le entrega a tu heredero. ¿Qué pasa con el legado? En el caso del legado, tienes la posibilidad de decir lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a nombrar un instituto que sea propietario pues, de mis bienes porque pues él siempre me cuidó en vida y la verdad estoy muy agradecido, ¿no? Pero tengo a mi hija Rosita, que digo, no fue la mejor, ¿no? Pero no me trató tan bien, no me cuidó tanto, pero pues al final de cuentas pues también quiero dejarle algo, ¿no? Y a ella le voy a dejar en particular la propiedad de una casa que tengo en Acapulco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa característica que tiene mi hija Lupita? Que entonces, porque nosotros solamente vamos a dejar un legado sobre una cosa específica, solo va a ser para ella. Es decir, ¿qué va a pasar con mi hijo con su herencia completa? Va a tener que agarrar de la bolsa la casa de Acapulco y dársela en legado directamente a la hija, ¿sí? Entonces, esas son las dos figuras. Aquí sí llega a haber un poquito de confusión porque sí es importante que exista un heredero. ¿Por qué? Porque si hay bienes que se hayan adquirido con posterioridad o anteriormente y que no hayan sido contemplados en los legados, entonces estos bienes, aunque tengamos un testamento, esos bienes pueden quedar intestados porque no están mencionados dentro del testamento y no hay un heredero como tal. Entonces se va a tener que abrir una sucesión para poder decidir qué pasa con esos bienes que no se establecieron. De ahí la importancia en que siempre en el cual establezcamos bien quién podrá ser. Ojo, en las dos características que tenemos, tanto heredero como delegado, en las dos podemos tener multiplicidad de las personas. ¿Qué quiere decir? Podemos tener varios herederos y podemos tener varios legatarios, ¿sí? Es decir, vamos a poder establecer a lo mejor que mi herencia de mis bienes va a quedar repartida en 5 herederos, que son mis 5 hijos. Bien puedes establecer porcentajes, puedes decir, oye, yo quiero que a mi hija Juan le toque el 30, que a mi hijo Luis le toque el 50 y a Mario solamente el 20. Tú lo puedes estar decidiendo conforme sea tu proyecto de testamento y como sea tu voluntad, ¿sí? En el caso del legado, pues sí, también puedes hacer lo mismo. Puedes tener varios legatarios. Puedes decir, oye, toda mi masa hereditaria la voy a poder transmitir a tal heredero, pero tengo 2 casas en específico que quiero dejársela una a Juan y una a Lupita. Eso también lo puedes establecer. Puedes establecer a quién le quieres dejar ciertos inmuebles, ¿no? Ahora, aquí nada más sí es importante que tengan bien considerado estas dos figuras, siempre para el otorgamiento de un testamento muy recomendable, y eso es siempre tener un legado, ¿sí? Digo, perdón, si así lo decidas, tener un legado. Si no, solamente con tus herederos, que al final del día ellos, ahorita ya lo veremos, hará un inventario de bienes y podremos establecer cuáles son los bienes que se quedará dicho heredero, ¿sí? O herederos, porque como les comento, en ambas figuras puede haber duplicidad de personas. Ahora, existen otras figuras de testamento. ¿Qué pasa con una figura que luego llega a confundir mucho a la gente? ¿Qué es esto del albacea? ¿Sí? El albacea es esta persona que tú decides en tu testamento que sea ese carácter y que es responsable de la herencia. Es decir, tiene que tener el cuidado de que la voluntad que tú hayas otorgado en tu testamento sea la cumplida, ¿sí? Y de vigilar tus bienes, de resguardar los mismos. Y también algo muy importante, esta albacea es un representante adquiridos por los herederos. ¿Qué quiere decir? Toda la administración, todo el cuidado que se tenga que hacer sobre los bienes y cualquier acto que se desee otorgar de la sucesión, es indispensable contar con la albacea. Ojo, aquí pasa mucho. Luego les ha tocado, no sé, con vender, ya se van a adjudicar el inmueble los que van a vender y en el mismo acto que ellos adjudiquen, en el mismo acto van a vender la casa, ¿sí? Justo ahí necesitamos a fuerzas la firma de la albacea, ¿sí? Luego mucha gente, es un cargo que se otorga directo al testamento,
Entonces, hay gente luego que llega a lucrar con esto y dice, ¿sabes qué? Pues yo no voy a firmarte si no me pagan tanta cantidad. Eso no lo pueden hacer porque el albacea solamente se encarga bajo ninguna cuestión de red legal de esa sucesión. No puede sujetarse a algún cobro porque me ha pasado con algunos clientes que eso me comentan, ¿sabes qué? Es que no existe ninguna carga en favor de establecer algún beneficio en el testamento a favor del albacea y el albacea nos está cobrando cierta cantidad para que pueda venir a firmar. Entonces, es importante saber bien a quién vamos a poner de albacea. Y es importante también considerar que en todos los testamentos necesitamos otorgar, otorgar el nombramiento del albacea. Es indispensable, no podemos tener un testamento sin que se tenga un albacea. Ojo, en el caso del albacea, tú puedes tener las dos opciones. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, eso también es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú como heredero, pues, ¿quién es el que tiene mayor interés de que este proceso concluya y que estos trámites se hagan? Pues evidentemente el heredero, ¿no? Pero sí te permite la ley que tú puedas tener esa duplicidad de personalidad, es decir, que puedas ser heredero y que también puedas ser albacea a la vez, ¿sí? Entonces, también para que lo consideren. Y normalmente tanto en cualquiera de estas opciones, siempre les recomendamos, cuando estamos platicando respecto a su edad, tener considerado hablar de un sustituto. ¿Por qué? Porque pues no sabemos, digo, todos aquí, pues nadie tenemos la vida como comprada, como comúnmente lo dicen, y pues nosotros no podemos tener control de que siempre vamos a estar o que va a ser un hecho. A lo mejor nosotros nos basamos mucho como en la cuestión como cronológica o biológica, en la que tú dices, bueno, pues es más fácil que yo falte, o es más fácil que falte mi papá, o que se vaya antes mi mamá, o cosas así. Pero siempre es importante considerar un plan B, por así decirlo, y tener tus títulos que estás otorgando, en su caso un legado, siempre tener un sustituto, ¿sí? Para que en caso de que tu plan A, porque así quieres repartir tus bienes, no funcione, siempre tengas una segunda opción, ¿sí? Ahora, el tutor, ¿qué pasa? Y por qué también es bien importante otorgar testamentos cuando tienes menores de edad. ¿Qué pasa si tú no estás, o si faltan los papás, ¿no? Entonces, es de un menor. Es bien importante esta figura. ¿Por qué? Porque justo en el testamento tú puedes nombrar un tutor, ¿sí? No es un requisito, hijos ya están bien grandes, ya no necesitan un tutor, ya todos son mayores de edad, o no tienes hijos incapaces o cuestiones así, y no es indispensable dentro del testamento, pero puede ser una figura que se puede dar. Y también pues tú puedes elegir justo a qué persona o a qué personas los nombras como tutores y serán los encargados del cuidado y la representación de menor. Y en caso de que faltaran pues ambos padres, el tutor se encargará de ejercer la patria potestad, que es justo este vínculo que existe entre los padres y los hijos, de cuidado y de procuración, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan en el testamento, puedes cuidar todos los aspectos que nos pueden llegar a importar el día que no estemos. ¿Qué pasa con nuestros bienes? ¿Quién se queda con ellos? No dejarlo a la decisión, sobre todo muy importante, no dejarlo a la decisión, establecer qué va a pasar con nuestros bienes. Y adicional también, si tienes hijos, pues puedes nombrar un tutor que se encargue de cuidarlos para el día que tú no estés, porque pues consideras que tus hijos son menores de edad. Por eso les digo, es bien importante contar con este documento, que nos puede salvar de muchos problemas y sobre todo de procesos un poco más largos, ¿no? Por ahí bien lo dicen luego en las publicidades, problemas, ¿no? Da cosas buenas y deja todo completamente claro y deja las cosas arregladas para el día que tú no vayas a estar, ¿sí? Ok. Nosotros como notaría, para que pudieran ustedes otorgar un testamento, son unos requisitos muy, muy sencillos, básicamente. Estamos hablando de que deben de presentar con una identificación oficial vigente, estamos hablando de su IFE, INE o pasaporte, su acta de nacimiento, esta es en original, eso es bien importante porque pedimos el documento en original, CURP o su RFC, en su acta, evidentemente omitir ese requisito, y adicional también, en caso de que quisieran establecer un legado, solo en caso de que quisieran establecer un legado, pues a lo mejor traer en mano el título de propiedad o la factura o el acta constitutiva o las acciones de ciertas cosas que quieran legar en específico. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer un legado tienes que especificar,
¿sí? No lo puedes dejar al aire, así de, ay, voy a dejar mi bocho. Pues sí, pero pues ¿cuál bocho? A lo mejor tenías 3 bochos, ¿no? O voy a legar mi casa en Jardines de la Hacienda. Pues sí, pero ya cuando hacen el inventario de bienes, tienes 3 casas en Jardines de la Hacienda. ¿Cuál legaste? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, adicional al el título, para poder describir en específico el inmueble que vas a legar. Y en caso de haber otorgado un testamento con anterioridad, pues también tener una copia del mismo. Normalmente se les entrega una copia el día que firman, y unos días después se les entrega ya el testimonio de su testamento. ¿Por qué? Porque es importante establecer si vamos a hacer la revocación del otro, poder dejar claro que ya se había otorgado el otro y ya quedó revocado. Entonces, si va a ser la primera vez que tú acudes ante una notaría pública a solicitar tu testamento, pues solamente vas a tener que acreditar tu identificación oficial, tu acta de nacimiento en original, CURP, RFC y, en su caso, acta de matrimonio. Los otros 2 casos son para excepciones, uno para otorgar legado, para poder establecer algún legado en específico, ¿sí? Ok. En esta parte de cuando tú ya llegas con estos documentos, normalmente el proceso con todas las notarías es llegar a la notaría, vas a tener que dar una información adicional que son datos personales. Estamos hablando de tu nombre, de tu nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, tu domicilio, tu estado civil, tu ocupación. Aquí en el estado civil, nosotros, porque puede ser que a lo mejor no estés casado, que estés soltero, pero que sí tengas hijos, ¿no? Y que los tengas completamente reconocidos, ¿no? Entonces, al momento de generar tu proyecto de testamento, siempre se toman estas preguntas. Luego mucha gente llega a sentir cuando se da la primera entrevista que pues a lo mejor las o cuestiones así, pero sí es importante saber exactamente qué pasa en la vida del testador. ¿Para qué? Para proteger el testamento, para evitar que después tengamos una impugnación, ¿no? O que alguna persona con derechos llegue a decir, ay, pues yo también era hijo o esto, ¿no? Entonces sí es importante saber todo el proyecto y saber los motivos, porque pues también tú como testador, pues o no, pero sí es importante saber que existen esos testadores y conocimiento del notario que pues sí existían varios hijos, pero pues que él decidió solamente dejarle a él, ¿no? Por eso es importante establecer el estado civil, ¿no? Y también, sobre todo, ver si a lo mejor no existe una relación de concubinato, porque no estén casados y tengan ahí una relación de concubinato. Entonces, pues hay que cuidar eso, porque también puede generar posibles derechos hereditarios. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte, y por eso la razón de hacer ese planteamiento con el cliente. También se les pregunta respecto a su ocupación, y algo importante es que se les hace o se les pide los datos de sus que llegaron a fallecer. Esto también es importante, porque también recuerden que los padres ahorita, como lo vamos a ver en el siguiente tema, también tienen derechos hereditarios, también tus ascendientes y tus descendientes, tu cónyuge, tu concubino. Entonces, muchas veces luego me ha tocado clientes, digo, no vamos a ventilar nombres de clientes y eso, pero tocan clientes que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues es que sí estuve casado, pero pues es que nunca me divorcié, y con ella tuve 2 hijos con ella, y tengo otros 4 hijos con ella, ¿no? Y a lo mejor al final del día, pues ellos deciden dejarle todo a la concubina y a los otros hijos, ¿no? Entonces, sí es importante platicar con ellos estas cuestiones para evitar problemas posteriores. Al final del día, lo que estamos haciendo al otorgar un testamento es proteger justo de este tipo de cuestión. Se le piden esos datos adicionales, y aquí se llenan en una solicitud que nosotros les pasamos. Ahora que vengan con nosotros a otorgar el testamento, nada más necesitaremos que se presentaran con estos documentos, y adicional aquí llenaríamos un formato justo con estas preguntas, que son datos personales y que atienden directamente al testador, ¿no? El proceso para poder otorgar el testamento es que justo venga el testador y explique su voluntad, es decir, aquí acto de testamento, ¿no? De decirme, oye, notaría, ¿sabes qué? Estoy casado, tengo 2 hijos, quiero que dejarle todas mis cosas a lo mejor a mi esposa, pero en caso de que no esté mi esposa, pues también a mis hijos, o quiero dejar un legado a una sobrina porque me ha cuidado también muy bien. Todas estas necesidades que tú puedes llegar a tener, las platicamos justo en esta primera cita que tenemos, donde usted, luego lo que les digo, en esta parte sí llega a pensar luego la gente, ya me está preguntando de más y esto. No estamos preguntando de más, simplemente queremos hacer un buen proyecto, queremos hacerte un buen testamento y darte una asesoría
porque me queda claro que luego no tienes, tú como otorgante no tienes el conocimiento de ver cuáles son ciertos conceptos del otorgamiento de los testamentos, y pues lo único que, y poderte guiar en el camino del otorgamiento de tu testamento. Ahora, posteriormente a esta cita, el notario se encarga de redactar y explicará y leerá al testador cada una de las cláusulas de su testamento. Eso es bien importante. En el evento de firma, ya elaborado el proyecto, antes de que firmemos, se le lee completamente el testamento al testador para que él establezca ya verlo, si llegara a haber algún ajuste o llegara a haber algún cambio antes de la firma, se hace saber al terminar la lectura para que posteriormente podamos ya justo firmar el testamento. Ahora, el testamento también eso tiene como característica la importancia de tener establecido también la fecha, la hora y el lugar, ¿sí? Porque justo por este principio tiene el último será el que tenga la validez. Entonces es bien importante definir hasta la hora. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor que venga el testador y otorgue con nosotros un testamento, ¿no? Y toda la familia piensa que ese es el último testamento, pero nunca nos dimos cuenta que el mismo día, a otra hora, fue a otra notaría y otorgó otro testamento, ¿no? Entonces, la hora nos puede definir la voluntad del testador. Y estamos hablando de que siempre hay que establecer, también es una de las características que tiene el testamento, que se tiene que establecer una fecha, una hora y un lugar, ¿sí? Y este documento ya una vez completamente validado va a ser firmado y autorizado por el notario. Y aquí viene algo muy importante. El notario ya cuando tiene formalizado el testamento, es necesario que le notifique al Registro Nacional de Aviso de Testamentos directamente en el Archivo General, notificar el otorgamiento de futuro cuando una autoridad quiera saber si alguna persona otorgó un testamento o cuántos testamentos otorgó, lo haga vía este informe, ¿sí? De hecho, por ahí ustedes van a escuchar mucho, sobre todo cuando tienen expedientes de estos, que se tienen que pedir los informes para ver si no hay un testamento. Y a lo mejor ahí también nos puede salir que pues, el testamento que tú creías como hijo, que tu papá se fue a Monterrey y ahí en Monterrey otorgó otro y pues ese fue el último. Justo por esa es la razón en la cual se tiene que mandar este aviso y que tiene la obligación el notario de presentarlo para que podamos tener control de ese otorgamiento de testamentos. Y por último, ya dado este aviso, pues el notario expedirá y entregará el testimonio original del testamento que se está otorgando. Y eso sería todo el proceso que tendría que llevar el otorgamiento de un testamento. Muchísimo, como se los estoy platicando, nos evita muchos problemas y nos genera muchísima tranquilidad. Digo, ahora pues, en septiembre será seguramente ya la campaña del mes del testamento, pero pues la verdad es que pues no tenemos como la vida comprada, como se los decía, entonces sí es bien necesario tener ese documento que ampare lo que va nuestra voluntad para después que no estemos. Y luego ahorita necesidad debemos de acudir a un notario público y otorgar este testamento. En realidad, como se los decía, pues lo único que nos va a hacer el testamento es brindar o ponerle un candado de seguridad a nuestro patrimonio y pues al final de cuentas proteger a nuestros hijos y a nuestros padres y justo a nuestra familia. Al hacer nuestro testamento, pues protegemos el proceso de que nuestras familias entren en un juicio sucesorio intestamentario y o enfrascados en esta cuestión, ¿no? Entonces, estos serían los datos del testamento. No sé si aquí quisieran como abrir uno de, queremos abrir el primer bloque de preguntas. ¿Qué tal, José Carlos? Sí, si quieres, pasemos al tema de las preguntas. Tenemos aquí ya varias apuntadas. Entonces, voy a comenzar en el orden, ¿sale? Sí. Mira. Ok. Bueno, nos hace una pregunta general de dónde se puede ver la grabación. Se van a estar subiendo a YouTube. Les vamos a mandar el link para que las puedan ver, ¿sale? Oye, Juan Carlos, nada más un favorzote. En ocasiones escuchar, no sé si sea tu reloj el que pega en la mesa, entonces se escucha ruido en el micrófono. Nada más, más bien pega aquí en el micrófono. El micrófono es el que pega. Ok, perfecto. Va la que sigue.
¿Se pueden donar recursos económicos? Lo pregunta Verónica Chaparro. ¿Se pueden donar recursos económicos y que de una cuenta bancaria pasen a otra en línea ascendente o descendente, en línea recta? Sí, perdón. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Sí, ok, sí se pueden hacer donaciones directamente, me imagino que la pregunta es en efectivo, ¿no? O sea, el dinero líquido, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer donaciones, sí se pueden hacer donaciones entre ascendientes y descendientes y se pueden depositar. De hecho, se puede hacer mediante un contrato de donación en el cual pueden hacerse, no existe problema, se pueden otorgar esas donaciones. De hecho, se los piden luego mucho, sobre todo para efectos contables, ¿no? Ok, perfecto. ¿Pueden ser varios herederos? Eso lo comentas, ¿eh? Sí, de hecho, como les comentaba hace unos momentos, puedes tener varios herederos. A ver, permítame un segundito. Creo que sigue compartiendo la pantalla. Bueno, ya estoy aquí. Sí. Sí, pueden ser varios herederos los que pueden existir en un testamento. Puedes tener, como les decía, duplicidad de herederos, puedes tener 5 o 6 herederos y además, no solamente eso, también puedes establecer porcentajes que se establezcan, ¿no? Y puedes tener porcentajes, como se los comentaba. Puede haber duplicidad de herederos y inclusive porcentajes en cada uno de ellos. Perfecto. ¿Sí? Aquí va otra. Si el albacea, esta es la pregunta de Liliana Herrera, si el albacea renuncia a ejercer como albacea o por alguna situación no puede serlo, ¿el notario puede fungir como albacea? No. Ojo, en esta parte, aquí son dos cosas. Justo por eso cuando otorgamos el testamento, lo que buscamos es que, como les decía, siempre tener un plan B, establecer siempre tus cuestiones sustitutos. ¿Para qué? Tú nombraste. O simplemente por algo no puede poder ejercer el cargo, por eso siempre debes de tener a tu sustituto. En caso de no serlo así, se tiene que nombrar uno nuevo y para eso hay un proceso independiente, ¿correcto? Perfecto. Fer pregunta, si el albacea es heredero, ¿no podría tomar decisión sobre propiedades que le corresponden a otros herederos? No. ¿Por qué? Porque cuando tú eres heredero y que también te nombraron albacea, hay una etapa, cuando hay testamento, tú estableces cómo se repartieron tus bienes, ¿no? Tú estableces en tu testamento si es por partes iguales, en qué porcentaje si hay coherederos, y cuando se hace el inventario de estos bienes y lo que tú hayas establecido, es decir, él no tiene injerencia en decidir si le va a dejar menos o le va a dejar más, ¿sí? En realidad se tiene que hacer lo que estipula tu testamento y tú puedes establecer eso. Sabes que de mi masa hereditaria tú te vas a quedar con el 50% y tú eres heredero igualmente, solamente a lo mejor otros 2 coherederos que les voy a dejar el 30 y el 20 de todos mis bienes. Entonces tú como albacea y heredero, lo que no es que vayas a decidir qué hacer con sus bienes. ¿Por qué? Porque ya lo tienes preestablecido, ¿no? Y en la partición de los bienes, cuando se haga en su momento, pues esto queda que yo pueda tener injerencia como albacea en decir, yo soy heredero y albacea y pues les dejo menos a los demás, ¿no? Eso no se puede hacer. Ok. Yareli pregunta, ¿qué pasa con terrenos y casas intestadas, pero que todos los hermanos están de acuerdo con qué le toca a cada quien? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué costo tiene más o menos? Ok, miren, ahorita lo vamos a ver justo en el proceso de adjudicación, pero luego el primer puntito que se tiene que hacer de esto, pues es denunciar la sucesión, la muerte de esta persona ante un juzgado para que puedan abrir la sucesión de esta persona y se nombren los herederos y están todos los hermanos de acuerdo, entonces que presenten un proyecto de partición ante el juzgado en el cual establezcan cómo que van a quedar repartidos o si se lo van a repartir entre todos. O en ciertos porcentajes, eso lo pueden hacer. Entonces, si es un proceso, se tiene que llevar el juicio en el siguiente bloque y eso es lo que se tendría que hacer con un terreno o una casa que esté intestado. Primeramente, pues es saber o tener conciencia de dónde estás parado, ¿no? Saber si la persona que falleció tiene un testamento o el inmueble quedó o la persona falleció intestada. Entonces, para poder saber qué camino vas a tomar. Claudia, si la venta de una propiedad heredada se genera en el mismo acto, es decir, sin que el heredero lo ponga antes a su nombre, de todas formas el heredero paga los impuestos correspondientes por la posesión del inmueble y luego por la venta del mismo. A ver, ¿me repites, porfa? Se me corta un poquito. Sí, va otra vez.
Si la venta de una propiedad heredada se genera el mismo acto, es decir, sin que el heredero lo ponga antes a su nombre, de todas formas el heredero paga los impuestos correspondientes por la posesión del inmueble y luego por la venta del mismo. Ok, aquí esta pregunta es muy reiterada y se da mucho en el ámbito. Hay mucha gente que, pues sí, digo, ya llevó su proceso y solamente pues falta ponerle sus nombres con los herederos. Es decir, pues yo ya llevé todo mi proceso y pues ya solamente necesito aplicarme esos bienes. Comprador de esa tierra o de esa casa, entonces la quiero de una vez, en lugar de hacer todo el proceso de escrituración mío, pues de una vez ya se la vendo al tercero. Ojo, se puede hacer cuando ya cuando ya estamos para aplicar los bienes, se puede hacer simultánea la escritura, sí, se puede adjudicar y se puede vender el inmueble, pero ojo, se tienen que pagar los impuestos, no se puede, y le ponen, vende la sucesión de Juan Pérez representada por la albacea y por tantos herederos, no. Independientemente, aunque no esté el acto como tal, como adjudicación o aplicación de esos bienes, y que no se vaya a tirar la escritura ya en favor de esta persona, independientemente a eso, las autoridades, sobre todo municipales, en el específico caso de las contribuciones, el pago de impuesto de traslado de dominio, nos cobran dicho impuesto. Pues, tenemos que apresurar los trámites que realicemos de las adjudicaciones. ¿Por qué? Porque la ley nos permite que en un periodo, en un periodo de prórroga nos da el municipio la posibilidad de que cuando se adjudique en el inmueble o se tenga que pagar ese impuesto de traslado de dominio, no se retenga en virtud de que es bien. Ese impuesto siempre se tiene que pagar, los gastos se van a tener que generar, pero sí podemos buscar o apurar los trámites para que sea más pronto y que no tengamos que pagar ese impuesto, ¿correcto? Correcto. Carlos Amieva, ¿qué pasa si no se tiene la factura de legado? A lo mejor un reloj que se tiene desde hace muchos años. Pues trataremos como de escribirlo y establecer yo ahí en esas partes, yo sí, digo, ya en el caso específico, cuando platicamos con los clientes, en el caso de este tipo de cosas, sobre todo en joyas y esto, pues sí tratamos como de que de una vez se los entreguen, ¿no? A las personas que se lo van a dejar, pero si no, pues tratamos de describirlo de la manera más específica que pudiera llegar a ser. Miguel Basabe, ¿cómo amparar bienes futuros después de un testamento para no modificar a cada rato el testamento? En realidad, como les decía, tu testamento incluye bienes presentes y futuros. Entonces, tú puedes ahorita, como por ejemplo, a lo mejor ahorita otorgas tu testamento y pues ahorita simplemente tienes pues una casa, ¿no? Pero a lo mejor con tu testamento, al hablar de un heredero, hablas de manera universal, ¿sí? Entonces, si de 2 años, 3 años, pues a lo mejor con tu trabajo y esto te haces de otros bienes, entonces tu testamento va a incluir esos bienes presentes, los que tuviste el día que otorgaste tu testamento, y futuros. Pero en realidad esa es la forma de ampararlo, establecer un heredero. ¿Por qué? Porque pues, así como te puedes hacer de más bienes, también al final de su vida o cuando ellos así lo decidan, dicen, ¿sabes qué? Voy a vender todos mis bienes y me voy a dedicar a viajar, ¿no? Que es lo que siempre quise hacer en mi vida, ¿no? Entonces, eso también puede pasar y pues ya no vas a tener bienes el día que abran tu sucesión, pues cuando hagan el inventario, pues no vas a tener bienes que repartir, ¿no? Entonces, no es tanto como proteger a bienes futuros, sino si hereditaria, la que sea el día que tú faltes, que es diferente a los legados. Como les decía, en el caso de legado, si tú otorgas un legado sobre una casa, pero al paso del tiempo vendiste la casa y cuando tú falleces, esa casa ya no existe, pues el legado deja de tener razón, ¿no? Entonces, justo es esa la cuestión. Elizabeth con esto Robledo, de si futuros. solo se tiene una albacea y fallece, ¿qué pasa? ¿Qué pasos y costos para los herederos hay que Ok, dar? mira, se tiene que establecer esto, primero, denunciar esta sucesión ante juzgado y solicitar dentro de la misma el nombramiento de una nueva albacea, manifestando que la albacea otorgada pues ya falleció, ¿no? Entonces, el cuidado de haber otorgado una sustituta se tendría que seguir en la vía judicial y en este caso hay sí costos, tendríamos que verlo en específico con el abogado que nos llevara el asunto respecto a esto para solicitar el nuevo nombramiento de albacea y ya posteriormente continuar a lo mejor ya en notaría el proceso de inventario. Okay. Ari Torres pregunta, ¿sí? ¿costos? La pregunta fue muy general. Costos de esto, es que en realidad para los juicios en realidad no les puedo dar como un costo, vaya, porque en realidad es una función que hacen más como en cuestión de litigio y ya cada uno de los abogados que se acerquen
o con ustedes o que les lleven el asunto validaran justo de cuánto les estén cobrando. ¿Y el costo de de un testamento? Es 3,500 pesos masiva. Ok. ¿Es necesario acudir al tutor para firmar un testamento? En caso de que sí, porque si hay herederos que son menores, necesitamos cuidar justo la representación que tienen y las establecen los establecen los padres, ¿no? Que tienen la representación de los legales, perdón, representación legal de los menores. Para el caso de pregunta, y estés normando un tutor, no, con que firme el testador es más que suficiente. Ok. Si en un testamento vienen menores de edad y el titular muere, ¿el proceso se puede hacer en la notaría o tiene que llevarse a un juzgado? En este caso no se podría hacer así porque hay menores de edad. Tendremos que dar parte y se tendría que hacer vía juzgado y hasta el final solamente aplicar, ¿sí? Ya en la notaría, eso sí ya se podría hacer, pero se tendría que nombrar un representante legal y tendría que tener conocimiento de las autoridades por el control de Para menores. ciudadanos viviendo en el extranjero, los testamentos se hacen en los consulados. Sin embargo, algunos notarios dicen que no tienen validez. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí se tienen que, los testamentos que son otorgados en el extranjero, en el consulado, hay que recordar que son territorio mexicano. Entonces sí se pueden tomar en cuenta. Si todos los herederos quieren vender la propiedad heredada en común o darle otro uso a la misma y la albacea se opone, ¿qué hay que hacer? Recuerden que la albacea, cuando se hace el proceso de inventario de bienes y que se tienen que establecer cómo se va a hacer esto, se hace un proyecto de partición, que es cómo van a quedar divididos. Y este proyecto lo tiene que presentar la albacea, ¿sí? Y se haciendo la sucesión testamentaria se presenta directamente en juzgado. Entonces, ahí en este caso lo tendrán lo promueven directamente los herederos y pues el albacea no puede tener como injerencia en esto. Mientras estén de acuerdo, seguramente la autoridad judicial mandará llamar al albacea para acordar si hay alguna respecto al testamento, ¿no? Perdón, al proyecto. Entonces, ahí en ese sentido, pues sí tendríamos que verlo en la parte judicial y los herederos establecer cómo van a hacer la partición de los bienes, ¿sí? Y el proyecto previamente ya autorizado por la autoridad. Sí hice mi testamento cuando mis hijos eran menores de edad, en donde había un tutor. Ahora que son mayores de edad, ¿debemos de actualizarlo? ¿O se da por entendido que ahora ellos son los herederos universales sin intervención de los tutores? ¿Debemos mencionar al albacea? Así es, señor. Sí, el albacea seguramente sí lo pusieron en su testamento, eso es indispensable, pero sí, no hay problema. Lo de los menores, les decía, es solamente cuando tú tienes, cuando estás en el caso en concreto en que tienes menores de edad. Si llega a fallecer tú ya cuando tus hijos son mayores de edad, entonces no tiene ningún efecto. ¿Es real que un menor pueda hacer testamento? Nos dice que son mayores de 16. Ok. ¿Cómo se determina el costo de un testamento? En realidad, ese es el costo general que les comentaba. Lo que llega a ver es que llega a tener un costo adicional cuando estamos hablando de muchísimos legados, ¿correcto? Nosotros normalmente les permitimos hacer 2 legados en el testamento y a partir del tercero ya tiene un costo adicional, ¿correcto? No se eleva, pero en realidad más bien puede ser que este es el costo general y a lo mejor puede ser que quieran cobrar a lo mejor como por el tipo de testamento que se está otorgando, pero la generalidad de todos los testamentos es el costo que les comentaba. No me ha tocado, pero entre compañeros indican, realizo el testamento en la Ciudad de México por X motivo, pero la casa está en el Estado de México. A la hora de abrir el testamento y realizar el cambio de nuevos dueños, no los dejan por una ley, ¿es cierto? Sí, ¿por qué? Porque no es tanto que no los dejen, justo, por ejemplo, no sé, una persona que tiene unas casas en Querétaro y en México, ¿correcto? Él decidió en su testamento qué hacer, la persona muere en México, abre la sucesión en la Ciudad de México, pero los actos, la declaración de herederos y el testamento tienen que estar inscritos en el registro público de la ciudad donde están los inmuebles. Entonces, a la par de haber hecho el trámite allá, también tienes que venir a inscribir, por ejemplo, en el caso de una casa en Querétaro, tendrás que venir a inscribir también aquí el testamento y el nombramiento de declaración de herederos. Inscribir o no te dejan avanzar en otro estado hasta que lo inscribas en el registro público de la propiedad del estado de donde es tu vivienda que estás enajenando. Pero es muy sencillo, o sea, en realidad es obtener el testamento que se haya otorgado y copias certificadas y mandar a inscribir en registro público, así como también en su caso el nombramiento de herederos que se haga en el juzgado, ¿no? Pero sí, dejar inscribir un trámite sobre un inmueble de una persona que ya falleció en otro estado.
Ok, ok. Llevamos 15 minutos de preguntas y respuestas. Todavía hay muchísimas por atender. ¿Qué hacemos, Lick? ¿Te las mandamos y nos vas a responderlas una de una? Sí, si me las pueden mandar, Ok, y les puedo mandar como la contestación y ya nada más la retransmiten en su grupo. perfecto, perfecto. Entonces, esto es para poder seguir con el segundo bloque, ¿no? Que vamos a hablar sobre la adjudicación como tal, Así ¿no? es. Perfecto. Adelante, Lick. ¿Pueden ver mi pantalla? Pregunta, ¿sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, en esta parte o en esta segunda etapa de esta plática que les estamos dando, vamos a hablar de las sucesiones. ¿Qué pasa aquí? Justo les decía, queríamos ver primero la solución, ¿sí? La solución es, pues, que tengas un testamento previo para que el día que tú llegues a faltar, pues tengas cuidado con eso y el día que tú no vayas a estar. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, pues, por lo que tú quieras, porque muchas veces no es a lo mejor que luego que no quisieran, de repente, pues, nadie tenemos como avisado qué día no vamos a estar aquí, y a lo mejor no estuvo dentro de tus precauciones tomar estas consideraciones, y pues ni modo, ya la familia ya se encuentra en un proceso desde esta sucesión, cuál es el proceso que se tiene que seguir o cómo se tiene que llevar para en caso de que la persona no haya dejado testamento o también nada más para saber si ya dejó testamento, cuál es el proceso que se tiene que seguir, porque pues puedes tener esas dos líneas, decir, sí tengo un testamento y ahora qué hago, o la otra es, entonces, justo por eso viene la parte ya de la sucesión, ¿no? Pues en realidad, por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, digo independientemente porque sé que nos ven como de otros estados de la República, pues aquí nos rige nuestro Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Querétaro. Para poder establecer bien esta parte de la masa hereditaria, sí es importante definir todo lo que se consideran como bienes, ¿no? Pues son todas esas cosas que son susceptibles de apropiación y que no están excluidas del comercio, de ser apropiadas, es decir, que puedas hacerte dueño de ellas y que no estén excluidas dentro del comercio por ley, ¿sí? Porque hay cosas que conforme a los ordenamientos jurídicos que no permiten ser enajenables o no son susceptibles de apropiación, ¿no? Entonces, a eso hay que referirnos. Y en el caso de los bienes, hay muchísimas clasificaciones respecto de ellos. Digo, una de la más común, y también justo al hablar de bienes, pues también existen los bienes que son excluidos del comercio por su naturaleza y por disposición de ley. Es decir, por ejemplo, no podemos estar vendiendo órganos, ¿no? Están excluidos por ley y hay cosas que por la naturaleza pues no pueden ser compradas, ¿no? O no pueden ser susceptibles de una apropiación. Ahora, cuando nosotros otorgamos justamente lo que habíamos platicado, que es el testamento, tenemos un acto que es personalísimo, que es revocable y que en el anterior bloque es que se otorga conforme a nuestro código civil tenemos varios tipos de testamentos, ¿sí? Pueden haber algunos especiales, de hecho muchos de nosotros, por ejemplo, existe el militar, tenemos también el testamento que se hace por vivienda de interés social. Luego llega a brincar mucho. Hay gente que hace mucho tiempo, todavía ahorita ya no se usa, pero en Infonavit, dentro del mismo establecían un testamento que se conocía como testamento público simplificado, ¿sí? En este testamento simplificado, lo que se hacía era establecer la voluntad solamente sobre la casa que se estaba enajenando, que se estaba comprando. Por eso les digo que se usaba mucho, por ejemplo, de los créditos Infonavit, ahí se llegaba a tomar en cuenta estas consideraciones y se establecía dentro del mismo instrumento la declaración de que puede existir un heredero de esa propiedad y tiene completamente validez. De hecho, si todavía tenemos algún título que venga así, tiene completamente su validez, lo podemos ver en caso en específico y se puede tomar en cuenta. Actualmente, pues, solicita que se otorguen porque por toda la certeza jurídica que genera, pues es justamente el testamento público abierto, en el cual vamos a acudir ante un notario público
para expresar de modo claro pues nuestra intención, se va a firmar y también en caso de que llegara a haber testigos, pues también vamos a poner testigos, ¿no? Dentro de nuestro testamento. En el caso de este testamento, pues llega a haber testigos, ¿por qué? Puede haber sordomudo, son cuestiones que nos pudieran establecer que necesitamos algún testigo y son casos en especiales, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos esta cuestión del testamento, que es el testamento público abierto. Ahora, en específico, la sucesión es la herencia o la sucesión de todos los bienes de un difunto, así como todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Ojo, les recuerdo, todo incluye todos los bienes presentes que al momento tenga la persona que falleció, pero no incluye solamente los derechos, sino también sus obligaciones que llegara a tener y que no se extingan con la muerte, ¿sí? Por eso es bien importante, o por eso ahora todos los que te dan tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de coche, todo esto, todas tienen seguro de vida. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que asegurar que dentro de tú fallezcas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la aseguradora les paga a ellos el adeudo que se tenga al momento que tú no estés, porque luego eso lo llega a confundir mucho la gente, sobre todo en el caso de los créditos hipotecarios. Luego llegan a comentar que, oye, ya tengo un crédito hipotecario con cierto banco y a lo mejor ya tengo seguro de vida, ahí está el beneficiario y él se queda con la casa. No, no es así. En realidad los seguros de vida después de la muerte, que sería el pago de la hipoteca, ¿no? Entonces, justo con este seguro de vida, tú cumples, la aseguradora le paga al banco lo que tú le debes y con eso queda liquidado. Entonces, esta masa hereditaria, para retomar, son todos los bienes, todos los derechos y obligaciones que tengas al momento de tu muerte y que no se extingan con la muerte, ¿sí? Ahora, tipos de sucesiones. Vamos a tener dos tipos de sucesiones. Una es la testamentaria y otra es la legítima. ¿Qué quiere decir? En una vamos a estar frente a un testamento. En este caso, la persona que falleció tuvo la intención de abierto y entonces hoy tenemos un testamento en el cual vamos a poder llevar una sucesión testamentaria. En el caso de la legítima, pues vamos a tener que establecer que no hay un testamento, pues entonces vamos a tener que establecer un juicio sucesorio intestamentario y establecer conforme a la ley quiénes son nuestros herederos, ¿no? Entonces, esas vamos a tener las dos vertientes. Siempre cuando tengamos un cliente que nos diga, oye, ¿sabes qué? Yo se lo adquirí por herencia. Ah, pues sí, pero ¿en qué parte de tu herencia vas? No, o sea, necesito saber qué tiene o cómo estás parado ante ese expediente. Entonces, lo primero es saber, preguntarle, oye, si me dices que es por herencia, avísame si la persona que te lo heredó, uno, pues ya falleció, ¿no? Porque te llega a pasar ¿cómo se llama? Perdón, llega a pasar el caso de que dicen, ¿sabes qué? Sí me la heredaron, pero pues la abuelita sigue viviendo, como les decía. Entonces, uno anda vendiendo, ofreciendo cosas que pues todavía no son tuyas. Entonces, primero saber si la persona que es el titular, primero saber quién es el titular, si esa persona ya falleció, y de ahí indagar respecto a saber si existe un testamento o no existe un testamento, o simplemente no lo saben, porque como notaría mandamos estos avisos. ¿Por qué? Porque cuando se inicia este proceso de la sucesión se tienen que solicitar notificaciones para saber justamente si ya tiene reportado algún otro testamento en algún otro lugar de la República. Entonces, hay veces que la familia ni estaba enterada de que tenía testamento, y ya cuando inicia el proceso de la sucesión, cuando van y denuncian al juzgado que la persona falleció y que pues informe al archivo y ahí en el archivo luego es cuando ocurre que les avisan y les dicen, ¿sabes qué? Sí hay otro testamento y la familia ni enterada. Entonces, siempre que tengan un inmueble que les comenten que viene de una sucesión, hay que revisar eso. Uno, quién es el propietario, ver si sigue vivo, si no está vivo, y segundo, saber si otorgó un testamento o no otorgó un testamento para poder saber el camino que vamos a tener que llevar. Y en caso de que no hay testamento o no hay testamento, también preguntarles cómo van con su proceso. Porque muchas veces, y en la mayoría de las ocasiones, cuando tenemos expedientes así, la gente en realidad no ha avanzado nada, no ha hecho nada, solamente se queda con la idea de que ya tiene un testamento o con la simple idea de que alguien se murió y que le dijo el último día de su vida que le iba a dejar esos bienes. No, siempre hay que pedir esta información para poder saber bien dónde estamos parados con el expediente. Ahora, si tenemos un testamento, pues al tener el testamento, pues vamos a tener que hacer la denuncia, si todos son mayores de edad, digo, ya lo veremos ahorita un poquito más adelante,
pero pues vamos a poder hasta otorgarlo ante notario público, ¿no? Teniendo ya el testamento. Ahora, pero vamos a tener la opción de que no hay testamentos o en qué casos tendríamos que abrir una sucesión intestamentaria ante la autoridad judicial. Uno, cuando no hay un testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, es decir, la maestra. Pero también puede pasar que sea un testamento nulo o que no tenga validez por decreto judicial, ¿sí? También puedes tener el caso que el testador no dispuso de todos sus bienes. Ojo, era lo que les decía, cuando tú haces un testamento y nombras puros legados y no dejas heredero, y al final del día, cuando se abre esa sucesión, validamos en el inventario que son muchísimos más los bienes, independientemente de los que se dieron el legado, que quiere decir que no tuvimos la precaución de establecer herederos de esos otros bienes. Entonces, en ese caso, pues hay bienes que no están dispuestos en el testamento y en virtud de eso hay que abrir una sucesión intestamentaria respecto de esos bienes. Por eso es bien importante establecer bien en tu testamento y dejar bien hecho tu proyecto para que digas, oye, lo que yo quería era con el testamento poner heredero, pues entonces no tengo que abrir porque hay bienes que no se consideraron dentro de mis legados, ¿no? Entonces es bien importante tener que todos tus bienes estén incluidos dentro de tu testamento. Y retomando un poquito la pregunta que hizo el compañero hace un rato de bienes presentes y futuros, amparar cosas que compres después, pues justo aquí viene esto. Si tú nombras un heredero, pues tu heredero es propietario o va a ser dueño de... La única forma de proteger esto es que nombres un heredero, porque siendo el heredero te vas a ser titular de los derechos de todos los bienes que tengas. Entonces, no va a haber duda de que hay algo que no faltó, o más bien hay algo que faltó o algo que no pusimos, ¿no? Ahora, también puede ser cuando no se cumplan las condiciones impuestas al heredero, que también luego llega a pasar, que a lo mejor tiene una carga de heredero para cumplir y no fue cumplida. Entonces, si no se cumple esa condición, pues entonces ya no hay heredero, y entonces si no hay heredero, pues hay que abrir la sucesión, ¿sí? También puede pasar que cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar y no se nombró un sustituto, que es como más lo que me comentaban hace un ratito, que en el caso del albacea, pero en este caso aplica para el caso del heredero, ¿no? Es decir, en el caso de decir, oye, la albacea pues anda solamente en ese sentido, sin necesidad de cambiar algo que diga el testamento. Pero en el caso de que se muere el heredero y no hayas nombrado un sustituto, pues ahí sí no hay de otra, porque si no tenemos heredero y no hay sustituto, entonces sí, la masa hereditaria queda en manos de nadie. Entonces sí hay que abrir una sucesión para determinar qué va a pasar con esos bienes, ¿sí? Ahora, cuando tú no hayas establecido un testamento y que ya vimos cuáles son las opciones, pues uno, que no hayas tenido testamento, que se te muere el heredero, que no hayas incluido todos los bienes, que son algunas de las cuestiones que nos podrían generar el motivo de hacer una sucesión intestamentaria. También hay que tener en cuenta quiénes son las personas que pueden tener derechos legítimos respecto de la sucesión. De primera entrada vamos a tener pues, a los descendientes, que son los hijos o los nietos, ¿no? Los cónyuges, los ascendientes, que son tus padres, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y el concubinario, ¿sí? Por eso les decía, perdón, hace unos momentos cuando hablábamos de la elaboración del testamento, es importante saber bien qué pasa con la vida del que viene a otorgar el testamento. Saber en estricto sentido si está casado, pero si tuvo hijos, saber qué pasa con él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener plena conciencia de que hay personas que pueden tener derechos legítimos de heredar. Entonces hay que plantear con ellos las cuestiones o las razones por las cuales están heredando o no heredando a esas personas sus bienes. ¿Por qué? Porque justo si pueden llegar a tener derechos respecto a la propiedad o a los derechos hereditarios de esa persona, ¿no? Adicional a lo anterior, en caso de que no existiera ninguno de todos estos, cuando hay una sucesión intestamentaria y no tiene parientes de personas completamente que no tienen familia, por así decirlo, pues en el último de los casos tenemos que se encontrará como herederos o el juez puede decretar la Universidad Autónoma de Querétaro o a instituciones de asistencia social públicas y privadas, ¿sí? Ojo, aquí con esto, si al abrir un juicio sucesorio intestamentario de alguna persona no existen herederos o no existen personas con legítimos derechos de sucesión,
pues el inmueble o los inmuebles o los bienes que formen parte de ese patrimonio de esa persona, universidad o de instituciones de asistencia públicas y privadas, ¿no? Este es un caso, son casos muy especiales, son muy en específico. Es más fácil que vía un testamento se otorgue algún tipo de legado en favor de alguna de estas instituciones por alguna persona, a que al final del día, por un juicio intestamentario, no exista ningún heredero legítimo y termine en manos de estas instituciones. Pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Dentro de nuestra sucesión, pasos importantes. La primera de ellas es, ya vamos a tener la conciencia, uno, como les comentaba, de que tenemos o no tenemos un testamento. En caso de no tenerlo, vamos a tener que abrir estas etapas. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la sucesión o la denuncia. Es en el momento en el que nosotros y vamos a tener que abrir esta sucesión, hay que denunciarla a la autoridad judicial. Luego viene una segunda etapa, que son los inventarios, ¿sí? Que es el agrupamiento de todos los bienes, y se hace ahí el monitoreo de estos para poder exactamente establecer cuál es el caudal que se tiene. Posteriormente tenemos, en el caso de la administración, que aquí es cuando cuando se tienen que establecer el pago que es la persona que falleció. Y por último tenemos de la partición, ¿sí? En esta parte ya se establecen los proyectos de cómo van a quedar divididos los bienes y cómo se van en su momento a adjudicar. Voy a detallar ahorita un poquito en cada una de ellas para que podamos tener más conciencia de lo que ocurre, pero siempre que tengamos una sucesión vamos a tener siempre estas 4 etapas, ¿sí? La primera sección, que es la sucesión. Aquí en este caso tenemos que denunciar, o es decir, nosotros vamos a ir con la autoridad, o en el caso de ahorita más adelante en el proceso, cuando sí haya testamento, me voy a ir un poquito más referido a cuando no tenemos testamento, pero porque ya teniendo testamento, les digo, es un poco más sencillo, pero en el caso de que no lo tengamos, pues la primera cuestión que se tiene que hacer es denunciarlo ante la autoridad judicial, ¿no? Y en virtud de eso, vamos a los que se consideren como herederos legítimos poder denunciar esto y decirle al juez, oye, ¿sabes qué? El señor Juan Pérez acaba de fallecer, aquí está el acta de defunción que acredita que es su fallecimiento, y al saber, o hasta lo que nosotros sesión de esta persona, ¿no? Y eso se hace en la vía judicial. Entonces, en esta etapa, lo que ocurre es que la autoridad va a decir, ok, vamos a abrir la sucesión de esta persona, hay que saber cuáles son los herederos, cuáles son los posibles herederos, y ellos también van a solicitar los informes al archivo, ellos como autoridad judicial. ¿Para qué? Para que puede ser que a lo mejor tú estés pensando que no hay un testamento porque pues no tienes conciencia o no te contó, ¿no? Pero al final del día puede ser que sí haya tenido un testamento y que sí tenga completamente validez. Entonces, por eso en esta etapa, cuando se denuncia, hay que pedir estos informes. Aquí también en esta etapa se da el nombramiento de los herederos, ya cuando el juez mandó a llamar a todos los que se consideraba que no hubiera un testamento otorgado. Aquí en esta parte se va a dar el nombramiento de una albacea, se va a dar el nombramiento de los derechos hereditarios. En esta etapa es cuando se pueden promover cualquier cosa. Si alguno de los herederos no está de acuerdo, si hay alguna persona que considera que tiene derechos respecto de herencia, respecto de esa sucesión, aquí es en la etapa en la cual se pueden presentar de cuestiones o de incidencias, ¿no? Y es la primera. Cuando ustedes tengan un cliente que les dice, ¿sabes qué? Mi papá no dejó testamento, no sé qué hacer. Mira, lo primero es, tienes que denunciar esa sucesión, tienes que avisar que ya falleció. Y yo recomiendo normalmente que pues los que se consideren por derechos legítimos, que eso ya lo verán directamente con su abogado litigante, establecer ellos justo, es decir, de una vez incluir a todos los hermanos o incluir a la esposa, y esto para denunciar esta defunción, ¿no? En realidad, esta es la etapa justo de la sucesión donde se hace la denuncia. Luego vienen los inventarios. En este caso, se va a hacer un inventario provisional de todos los bienes que se tengan y se va a tener que hacer por parte de la albacea y los herederos. Aquí es donde se van a poder establecer a lo mejor de autos, de casas, terrenos, locales,
Y aquí es donde se va a establecer una resolución en específico de cómo queda completamente detallado cada uno de los bienes que adquiere más bien que adquirió en vida esta persona, ¿no? En esta etapa pueden presentarse también incidentes de personas que no estén de acuerdo, o personas a lo mejor que a lo mejor haya vendido. Aquí luego llega a pasar, por ejemplo, con el caso de los famosos traspasos, pues aquí en el inventariado, aquí se hace saber justamente que pues esa casa ya no es de él, aunque esté en registro público a su nombre, que eso ya es un tema que luego tocaremos, porque justo cuando tú adquieres una propiedad por estos famosos traspasos, te la estaba traspasando, ¿no? Y por ejemplo, si esta persona queda intestada, cuando se abre su sucesión, dentro de este reporte de bienes va a aparecer justo ese inmueble. Y ahí es donde puedes establecer alguna cuestión que excluya o una incidencia que excluya a ti como tercero esa propiedad que quieres llegar a quitar. Esta cuestión de los inventarios, ¿no? En la parte de la administración, todo lo relativo en este caso, a establecer todos los gastos que se detengan respecto a la sucesión. Es decir, ya tenemos nuestro nombramiento de herederos, ya tenemos nuestra albacea, ya hicimos un inventariado de todos los bienes que se tienen, y aquí en esta etapa también se tienen que hacer el pago de ciertas cuestiones que son, por ejemplo, las deudas mortuarias. Es decir, de la persona tienen que estar cubiertas, a lo mejor algunos créditos fiscales que se llegaran a tener, o deudas de la propia herencia, ¿no? Aquí en esta parte, justo cuando se abre la sucesión, se les notifica o se abre o se hace del conocimiento vía publicaciones, vía judicial, para poder establecer si llegara a existir algún acreedor, alguien que se considere contener, pasar, que haya cajas, o alguna persona que diga, oye, a mí me firmó unos pagarés y necesito ahora cobrarlos. O sea, este tipo de cuestiones se pueden establecer en esto para poder hacer el finiquito y hacer el pago de estas percepciones que se llegaran a tener en su momento. Ahora, cuando tú ya como herederos, como albacea, tú ya pasaste por todo este proceso, vas a llegar a la última etapa de tu sucesión, que estamos hablando ya de la partición, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando ya está aprobado todo el inventario que ya tienes de bienes, y que evidentemente también ya se hicieron la partición de acuerdo a su testamento, es decir, aquí se los estoy planteando como de que fuera intestamentario, cómo quedó hecha la partición, pero también se puede prestar en esta cuarta etapa, que aquí es donde hace poquito me estaban comentando que cómo le hacían o cómo se ponían de acuerdo unos hermanos con el terreno. Estas personas que tienen la sucesión de su padre respecto del terreno tienen que denunciar la sucesión intestamentaria. Y en ese sentido, al denunciarla van a seguir todo este proceso. Justo cuando lleguen del fallecido, en ese momento se pasa a la partición de la herencia. Aquí es cuando los herederos tienen que proponerle a la autoridad judicial el proyecto de partición, ¿sí? En este caso, es decir, cómo van a quedar los bienes. ¿Para qué? Para establecer una propuesta y que el juez pueda determinar si todos están de acuerdo en que esta pueda ser aplicada. O en caso de existir controversia, también el juez partidos respecto de esa herencia. Entonces, en esta etapa es donde uno, como heredero, decide cómo van a quedar repartidos dichos bienes. Aquí también luego se puede dar por ahí, no sé si han escuchado algo, que luego llegan a repudiar herencias, ¿sí? Puede ser que a lo mejor también desde que presentamos el inicio o la demanda de esta sucesión intestamentaria, también puede ser que a lo mejor algunos hijos, porque luego pasa yo como hijo, pero yo la verdad no quiero nada, yo quiero que se lo quede mi mamá. Entonces, ahí mismo, justo en este proceso, es donde se puede tener esta negación de decir voy a repudiar esos derechos hereditarios y voy a pedir que pues esto crezca lo que se le va a dar a mi mamá, ¿no? Evidentemente el juez pues manda a solicitar declarar a la persona para que evidentemente ante la autoridad diga que pues esta es su intención, ¿no? Pero justo en esta etapa de la partición, bienes. Luego mucha gente también me pregunta de repente en las pláticas que luego damos, es, oye, ¿y en qué momento puede como comprometer la venta de un inmueble que ya la traemos en la sucesión, pero pues no, o sea, ya encontramos quién la compre, pero no sabemos en qué momento comprometerlo? En la parte ya después del inventariado, ya cuando vas a pasar a la aplicación de los bienes, que es la partición,
Aquí en este caso yo ahí recomiendo a lo mejor que ya pudieran hacer alguna oferta o alguna cuestión de venta de derecho. Ya tenemos la mayor parte del proceso. Yo aquí es cuando recomendaría que ya pudieran ofertar. ¿Por qué? Porque ya al tener autorizada tu proyecto de partición, pues posterior, pues pasaríamos a la aplicación de los bienes. Y entonces aquí es donde yo les recomendaría a lo mejor tener una especie como de venta. Digo, lo ideal es terminar completamente todo el proceso y establecer ya en ese momento ahora sí la venta o comprometer en alguna venta de inmueble. Porque muchas veces luego la gente, pues desde que ya medio se enteró que a lo mejor era heredero, ya anda queriendo vender la casa, ¿no? O anda queriendo vender el terreno. No hagan eso, o no expongan eso en las propiedades que tengan dentro de su catálogo, porque no sabemos en el juicio qué pudiera ocurrir si en el Inter llegaran a salir acreedores a los cuales se les tenga que pagar y evidentemente se les va a tener que dar prioridad. Si hay a lo mejor hasta alimentos para menores que entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que esto de andar propagando ventas lo hagan ya posterior, ¿no? No nada más por decir que tienes derechos respecto de un inmueble porque tu tía o tu abuelita te dijo que te los dejaba, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, tú vas a tener ya todas estas etapas y puedes irte a tramitarlo ante notario público. Es decir, cuando tú ya tienes tu proyecto de partición autorizado, puedes solicitar al juzgado que remita tu expediente ante notario público ya para aplicar tus bienes, ¿sí? Es decir, para poder adjudicar los bienes, ahora sí ser tu dueño, tener tu escritura y ahora sí vender, ¿correcto? Si tú agotas todas estas etapas judicialmente, vas a tener ya una sentencia en la cual ya se dicta efectivamente ya la aplicación o la adjudicación de los bienes. Tú puedes pedir ahí que justamente se remita el expediente a alguna notaría, la de tu elección, para adjudicar el bien. Y evidentemente, pues ahí te indicación. Mucha gente también piensa que pues por tener la sentencia donde se les adjudican esos inmuebles o se aplica de esa forma en los proyectos de los bienes de los difuntos, con eso tienen derecho ya de esto y que no tienen que pagar impuestos. No, tienen que formalizarlo ante el notario público, tienen que aplicarse la propiedad de a lo mejor del terreno, de la casa y pagar sus derechos registrales, ¿sí? Pero también existe por ahí la opción dentro de la sucesión intestamentaria, porque ahora ya se puede, anteriormente no se podía, solamente cuando se tenía testamento, pero ahorita ya se puede, ya puede ser testamentaria e intestamentaria, pueden acudir directamente al notario público, siempre y cuando todos los herederos fueran mayores de edad, que no hubiera incapaces o emancipados, y que tengan siempre representación legal o no hubiera controversia dentro de la sucesión, pueden acudir ante notario público para llevar mente con el juzgado. Aquí sí cabe aclarar que en cuanto tú como esto lo puede llegar a tramitar tanto el cónyuge como los ascendientes, los descendientes y los colaterales, lo pueden tramitar directamente con notario. Y evidentemente también el notario va a tener que solicitar sus informes al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad y a los registros nacionales de avisos de testación. Que hace el juez de solicitar esa información a la autoridad, pero ya no lo van a llevar directamente ante el juzgado. Entonces, ahorita es algo que surgió con la reforma en el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, donde no solamente incluye las sucesiones testamentarias ante notario público, sino también las intestamentarias. Pero evidentemente, si llegara a haber algún conflicto en cuanto se emitieran a lo mejor las publicaciones en los periódicos de mayor circulación, tiene que proseguir el trámite directamente en la vía judicial. Entonces, puedes tener la opción, con esto que estamos platicando, puedes tener la opción de tener un testamento y abrir tu sucesión, tus herederos, el día que tú llegues a faltar, pero también puede ser que no tengas testamento y que estemos hablando de una sucesión intestamentaria, y entonces vas a tener que seguir tu proceso de denuncia con las autoridades judiciales y estas cuatro etapas dentro de tu proceso para poder al final del día poderte adjudicar un bien inmueble. De lo contrario, no lo puedes hacer. No pueden vender, como lo comentaban directamente, yo considero que soy heredero y quiero vender mis derechos hereditarios. No lo puedes hacer. Tienes que agotar este proceso para poder tener seguridad en una venta, ¿correcto? No sé si quieran empezar como que estas son las etapas que tenemos
respecto de la sucesión, con los dos caminos que tenemos. Justo aquí en esta parte es donde creo que es donde más preguntas hay, sobre todo de que en cuándo puedes ofrecer la venta, más o menos cuánto cuesta, todo esto. Si gustan, estoy a sus órdenes. Ok, vamos a empezar con lo que ya tenemos ahorita en las preguntas, ¿sale? Liliana Herrera pregunta, ¿esto quiere decir que si yo tengo pagarés firmados por el difunto, los herederos tienen la obligación de pagarme? Así es, justo para eso se abre el juicio sucesorio, porque se tienen que hacer estas notificaciones y tenemos que hacer en el inventariado si existen acreedores con un legal compromiso, o sea, con un título legal de que puedan ser cobrados, y sí pueden ser cobrados. ¿Cómo saber cuántos testamentos existen? ¿Dónde se pregunta? ¿Te pueden consultar y saber qué dice el testamento? ¿Son públicos? No, no los pueden estar revisando. O sea, en realidad, este informe solo lo puede hacer la autoridad judicial o el notario público. Y él puede saber si fue otorgado un testamento con anterioridad, cuántos han salido. Pero no se pueden estar yendo a revisar los documentos. Antes de seguir con las preguntas, quisiera cederle la palabra a la licenciada Estela Gallegos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les agradezco mucho a todos, a cada uno de ustedes que nos estén brindando esta oportunidad y este espacio para estar con ustedes. Muchas gracias, José Carlos, por la exposición. Y como ven, el testamento es un tema que nos da para mucho, es un tema que debemos de traer siempre. Muchas veces se maneja que el mes del testamento es en septiembre y el único cambio que tiene de septiembre a cuál era el costo, que es de 3,500 masiva, que ese es el costo normal. Pero me le voy a adelantar tantito a José Carlos. Tenemos, ahora sí que en apoyo a todos ustedes que nos están haciendo favor de vernos, respetarles lo que es el costo del mes del testamento. El mes del testamento se paga la mitad de honorarios y no se paga un aviso al archivo de notarías. Ese sí tendríamos que pagarlo. Entonces, el costo para todos ustedes que quieran hacerlo y para sus familiares o la gente de sus empresas, nada más buscando a José Carlos o a mí de manera directa, ya puse también en el chat cuál es mi celular para que podamos aprovecharlo. Como lo vimos en la presentación, los menores de edad a partir de los 16 años ya pueden dictar testamento. Es muy importante el dictar testamento desde los 16 años porque ellos también pueden ser herederos. Y si llegaran a faltar un accidente de familia, bueno, ¿qué pasa con esos bienes? Aquí, como nos dimos cuenta, el testamento, lo más importante de todo es que nosotros decidimos y qué va a suceder con nuestros menores de edad en caso de que faltemos. Entonces, es una decisión y una responsabilidad el dictar un testamento. Nuestros bienes, nosotros definimos a quién. Y nuestros menores, es muy importante que cuando dictemos un testamento y tengamos que poner un tutor, les digamos. Porque el tutor puede ser que cuando se abra el testamento diga, no, yo no puedo ser tutor y perdamos esa oportunidad. Recomendación, los tutores, no dejemos a los abuelos. Es muy común que nos dicen que los abuelos pues no van a tener ni la paciencia y a lo mejor ni siquiera la vida para poder cuidar de nuestros menores de edad en caso de que nosotros faltemos. Alguien que realmente le va a tratar de dar la educación y la vida parecida a lo que nosotros como padres les hubiéramos dado. Aquí es muy importante también en el albacea, si el albacea que quede claro que es solamente el que administra los bienes de la herencia hasta que son aplicados a los herederos. Aquí vamos a entrar a lo que son las preguntas, que va a estar ahí José Carlos con nosotros para apoyarnos, las preguntas de lo que es el juicio sucesorio. Pero si se fijan, si nosotros dictamos un testamento, no tenemos por qué irnos a un sucesorio en donde el código del juez acepte eso. ¿Por qué digo el Código Civil? Porque el Código Civil lo va marcando. Nos podemos poner todos de acuerdo. Hace rato fue una de las preguntas, que todos los hijos estaban de acuerdo y qué podían hacer. Como José Carlos les respondió, se tienen que ir a un juicio. Pero el Código Civil te va marcando. ¿Quién tiene derecho a heredar? El cónyuge, si sobrevive, los hijos en partes iguales, y así nos va dando cómo lo debemos de manejar. Algo muy importante, si están de acuerdo en que solamente herede uno de los que tiene derecho, hagan repudio de herencia. Si hacemos cesión de derechos hereditarios, son impuestos. Recordemos que pues nosotros somos retenedores de impuestos, creo que somos la parte difícil de todo esto, pero ¿qué sucede si nosotros decimos, yo no quiero la herencia y se la dejo a mi mamá, yo no quiero la herencia y se la dejo a mi hermano? Cada que diga yo no y lo dejo, es un pago de impuestos. Agradezco mucho, Gina, Jenny, Lili, todo, ahora sí que a todas las asociaciones, pero que yo estoy a sus órdenes en mi celular para no extenderme más, porque esto siempre va a traer
muchas dudas, siempre va a traer casos particulares. Lili, lo que decías de las deudas, por eso ustedes como inmobiliarios es muy importante que no solo con un testamento, digamos, ya puedo promocionar la venta, y también sería delicado, pues la renta, hay que ver cada caso en particular, pero no podemos promocionar la venta porque si se da ese caso de que hay pagarés o hay menores de edad, tienen derecho a pensión alimenticia. Entonces, los herederos deben de estar conscientes que si tienen hijos menores de edad, los tienen que dejar en pensión alimenticia, no como herederos, pero no hagamos que un testamento se nulifique. Entonces, es bien importante, si nosotros no hemos hecho la radicación testamentaria, que pase los 30 días, de que puedan acudir con el notario para acercarse y decir, yo tengo posible herencia. Aquí hay algo bien importante. Las deudas no es que se hereden, es que la masa hereditaria que estamos dejando, primero paga deudas y luego se aplica. Entonces, para que tengamos también mucho cuidado con ello. Y bueno, les regreso la palabra, les agradezco muchísimo. Aquí estoy pendiente y no solo hoy, cualquier día en mi celular, por vía mensaje, por vía llamada o en la oficina, que seguimos trabajando a puerta cerrada con todos los medios necesarios. Estamos sanitizando la oficina una vez a la semana. Entra el que compra y el que vende, poniéndoles desinfectante de zapatos. Encontramos un desinfectante de suelas, desinfectante de zapatos, lavándonos las manos cada que entramos o salimos de la oficina, con gel antibacterial y desinfectando las salas cada que se pasa. Por eso les pido una disculpa a todos ustedes. Si tenemos alguna firma y no pasan ustedes y solo pasa su cliente, es para tratar de cuidar que no haya contagios entre nosotros. Gracias, licenciada. Al contrario. Ok. Matrimonio casado con bienes mancomunados. Solo vive el papá, quiere no la propiedad de una sola hija de 6 hijos, pero la señora realizó un testamento de otra propiedad. ¿Qué se realiza y qué costo tiene? Ojo, aquí hay que cuidar dos cosas. Cuando digo, qué bueno que tocaron ese tema. Cuando una persona está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, muchas veces, y no sé, por a lo mejor como por no tener el conocimiento, la gente luego considera que con que haga testamento uno de ellos, se decide. Todos los bienes cuando estás en sociedad conyugal pertenecen a ambos. Es decir, hay copropiedad de los bienes que se adquieran dentro del matrimonio. Es decir, en estos casos se tenía que otorgar testamento por cada uno de ellos y sí, efectivamente, lo que diga cada testamento es lo que se hará. En el caso del papá que no dejó testamento, pues se tendrá que abrir a sus herederos y evidentemente sobre la proporción del 50% de las propiedades. Y en la otra parte, que es propiedad de la señora, pues se tendrá que dirigir a lo que diga su testamento, ¿sí? Evidentemente, pues se tendrán que pagar como costos. En realidad, específico no hay como un costo sin inmuebles para poder establecer cuánto sería el costo más aproximado de una adjudicación, ¿sí? Que eso sí sería un poco complicado. En aparte decirles porque pues depende mucho del valor de la propiedad. Pero sí hay que dejar bien claro eso y eso es como tip para todos. Si estás casado y estás casado en sociedad conyugal, ojo, las propiedades son de los dos tienen que puede ser como en este caso, que hay uno que está intestado y el otro que sí dejó testamento, ¿no? Perfecto. Si tenemos una propiedad que se está pagando al momento de fallecer y el seguro paga el resto de la deuda, ¿el heredero recibe la propiedad sin deuda o se le cobra el importe que pagó el seguro? No, señor. Justo para esto son los créditos, por ejemplo, en específico en un crédito hipotecario, por ejemplo, en el caso del Infonavit está el seguro de defunción. En caso de que llegara a faltar el derechohabiente, pues queda líquido. Se tiene que hacer, ojo, no es en automático, ni es por magia, ni nada de esto. O sea, se tiene que hacer un proceso. En el caso de Infonavit, solicitar una cancelación de hipoteca por causal de defunción y solicitar al instituto conforme a sus procesos, que creo hasta ahorita les piden acta de defunción de la persona, CUR, INE, RFC, y esto se presenta en el área de cobranza y se solicita la autorización por área de cobranza, el dictamen de que el derechohabiente ha fallecido y que que el crédito quede liquidado y se emite la carta de cancelación por defunción, ¿sí? Pero no quiere decir que ahora los herederos pues se vayan a quedar con la deuda del Infonavit, no, evidentemente pues ahí queda liquidado. En el caso de los bancos funcionan más o menos de la misma forma, solo que ellos no es un seguro de los bancos, sus seguros son ellos mismos, o sea, son otra financiera del mismo banco, pero lo único que se hace es igual, de la misma forma, notificarle al banco previo al cumplimiento de los requisitos que te soliciten, presentarlos para que se deje de tener o la existencia de este crédito.
herederos lo que se debía, por ejemplo, a Bancomer o a Scotiabank o a HSBC. No, el seguro se activa, se queda liquidada la obligación y lo que tienen que tramitar es la cancelación de hipoteca. Eso es bien importante. En todos los juicios sucesorios, y aunque no fuera sucesorio testamentario, sino nada más es inmueble antes de adjudicarlos. Entonces sí es bien importante eso. Entonces, en estricto sentido a la respuesta, a la pregunta, no se le cobra a los herederos los créditos, siempre y cuando sí se hayan activado los seguros y se les notifique tanto al banco o en su caso al Infonavit, que son como los que más podemos tener en el mercado, y no dejarlo al paso del tiempo, porque pues también el banco no se va a enterar de que pues falleció la persona, o el Infonavit no se va a enterar, porque pues ellos lo que quieren ellos van a estar seguir cobrando, van a seguir estableciendo esto, y nosotros como herederos son los que tenemos que ir a notificarle a la institución. Ok. ¿Qué pasa si ya tengo testamento, pero no se anotó bienes presentes y futuros? Solo se asentó heredero universal. Con eso es más que suficiente. Yo les hablo del término de bienes presentes y futuros porque al momento de que uno llega a fallecer, la validez que tenga tu último testamento otorgado es sobre todo los bienes que tengas en su momento, ¿correcto? No es necesario que pongas esa redacción. El heredero siempre va a ser cuando esta persona falleció. Ok. ¿Podrías dar ejemplos de obligaciones que se heredan? Podrían ser justo lo que habíamos platicado por ejemplo, los pagarés que manejaba Lilian, que pues es una obligación, él contrajo una obligación de ciertos pagarés, a lo mejor con cajas de ahorro y a lo mejor con particulares sobre préstamos personales, y pues posteriormente la sucesión tiene que liquidarlos y pagarlos. No solamente eso, por eso también se tienen que seguir. Si hay menores de edad, los herederos pues tienen que proteger a los menores de edad en caso de que los hubiera. A lo mejor cuando se dictó el testamento, la persona todavía no tenía hijos, ¿no? Y posteriormente otorgó o tiene hijos. Entonces, estas cuestiones o estas obligaciones sí se transmiten, pero serían algunos de los ejemplos que podemos. Nos quedan 4 minutos de sesión. Vamos a darle unas 3, 4 preguntas más para que nos alcancemos a despedir, ¿sale? Hecho. ¿Se puede vender o rentar con la radicación testamentaria? Aquí lo que les comentábamos, sí es importante, sobre todo para andar propalando la venta o andar solicitando que ya vas a vender un inmueble, sí esperar ya hasta que tengas, posteriormente la radicación, y ya cuando se haya hecho el inventario y la partición de bienes. Yo es cuando ya lo recomendaría, el proyecto de partición de bienes, para que puedan establecer una renta, porque ahí es cuando ya todos están de acuerdo si ya se pasó por todo este proceso. Ok. Igual ¿Qué para son los la colaterales hasta 4º grado? Sí, son tus hermanos, tus primos. Son tus hermanos, tus sobrinos. ¿Perdón? Son tus hermanos y tus sobrinos. Ok, Y tus perfecto. primos. Ok. La hermana mayor de mi papá no se casó, no tuvo hijos, pero sí hermanos. ¿Son herederos solo los hermanos o los hijos de los hermanos? Es decir, ¿hasta qué nivel son beneficiarios? Primero son herederos los hermanos, ¿correcto? En línea, pues con ellos de la misma forma, ¿no? Pero si alguno llegara a faltar, tendríamos que verlo de acuerdo a eso, pero pasa más bien acrecería a los otros hermanos. Perfecto. Licenciado José Carlos, pues muchísimas gracias. Licenciada Estela, muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo de la sesión, no quisiera que se nos cortara irnos y despedirnos. Agradecemos mucho su tiempo, la plática, la aclaración de dudas. Quedaron aquí un buen número también de preguntas pendientes. Esas se las vamos a enviar junto con las presentaciones al correo de los que se registraron a la plática. Entonces se las vamos a mandar para el licenciado José Carlos para que nos haga favor de contestarlas. Una vez que las recibamos, se las retransmitiremos las respuestas junto con las presentaciones. ¿Vale? Y nada más cabe, gracias licenciado. Cabe recordarles que tenemos sesión todavía el miércoles a las 10 de la mañana, administración del tiempo. Los invitamos a que se conecten y muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación. Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Que estén muy bien.